para el propósito de que después se pueda difundir y ver por los demás. Y por último, comentarles que el 11 de este mes vamos a tener la misma versión de este conversatorio, pero en francés. Eso. Les dejo la palabra si quieren decir algo, hablar sobre ustedes, comenzar. Hola compañeros, Hola compañeros, mi nombre es Loraine López, soy del Salado Bolívar y soy la directora ejecutiva de Constructores de Paz del Salado Bolívar. Nosotros somos 25 niños y jóvenes trabajando por la construcción de paz de nuestro territorio, aportándole a esta etapa de posconflicto que está viviendo nuestro país. Y bueno, si no saben, hace prácticamente una semana tuvimos una noticia que nos ha dejado un poco inconformes, un poco decepcionados, pero bueno, en cuanto al proceso de paz con la FARC, porque unas disidencias de la FARC han decidido retornar a esta guerra que ha marcado tanto problema, que ha marcado tanto sufrimiento en nuestros territorios. Sin embargo, nosotros desde Constructores de Paz estamos apostándole al resurgimiento de nuestras poblaciones, estamos aportando nuestra pasión, nuestro amor y nuestros afectos para que esta paz sea duradera y estable, y creemos en que Colombia puede salir adelante con este proceso de paz, pero claramente hay que hacer un trabajo profundo, un trabajo bastante arduo en cuanto a todo este tema de posconflicto, pero lo estamos haciendo y desde Constructores de Paz estamos aportándole cada día desde nuestras acciones a la construcción de paz de nuestro país. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, todo lo que podamos aprender de ustedes para nosotros es fundamental. Muchas gracias, gracias por exponer también este contexto. Entendiendo que obviamente esto es una noticia de gran envergadura, antes de empezar a hablar propiamente tal del manual, quería preguntarte, ¿cómo se ha vivido este proceso de, un poco, bueno, para conceptualizar a quienes no saben, hace más o menos entre 2 y 3 años entre la FARC y el gobierno colombiano se firma un acuerdo de paz histórico de gran alcance con una serie de compromisos, entre los cuales, bueno, existen espacios territoriales de presentación, comprometen cuotas de integración por parte de la FARC por unos años y luego ya pasaría a elecciones tradicionales como el resto de las fuerzas políticas. La FARC entregan sus armas y se promueve también un proceso de la sociedad civil para contribuir con ese proceso. Ahora una pregunta, ¿cómo vivieron este suceso? ¿Cuál es el impacto de esto? Porque tengo entendido que, como tú dijiste, son las disidencias. Y al ser la disidencia, ¿cuánto arrastre en el fondo tiene esta disidencia sobre el resto de las filas de la FARC? ¿Es total? ¿Es poco? ¿Casi nadie va a hacer caso de esto? ¿O todos van a volver a las armas? ¿Cómo lo ves tú? Entendiendo que obviamente es un proceso en desarrollo y que hay pocas respuestas definitivas. Ok, bueno, últimamente ha habido bastantes críticas al respecto y bueno, en cuanto a las disidencias, el partido político de la FARC que ya pues eh, bueno, está comprometido con esta paz y el partido político que actualmente está trabajando, no todos salieron, solamente fueron 3 comandantes de las filas originarios de la FARC. Sin embargo, no todos las personas que están en la FARC están en acuerdo con este tipo de decisión. Bueno, el arrastre militar ha tenido como bastante envergadura porque hay que tener en cuenta que en Colombia en estos momentos el gobierno que nos está representando no está de acuerdo con este tipo de acuerdos pacíficos.
y lo que están haciendo es como aumentar ese revuelo en la parte de sociedad civil, como que haya noticias falsas, como aumentar ese odio colectivo y hacer que las personas como que vivan todo el tiempo en ese dilema de si construir paz, de tener una paz o de volver a la guerra. Sin embargo, muchas personas a nivel internacional, organizaciones, países, están apoyando este proceso de paz y están apoyando las personas de la FARC que no se fueron, que están todavía en el proceso y que, como todo proceso de paz, hay algunas personas que no están de acuerdo con todos los acuerdos y deciden salirse. Sin embargo, el proceso de paz sigue. Entonces, lo que hemos visto actualmente es que la población civil ha estado en mucho desacuerdo y esto ha sido este momento es muy importante porque en este momento se va a decidir realmente si todo este apoyo que le hemos dado a los acuerdos de paz durante todos estos años ha sido real o no. Sin embargo, muchas personas que estamos de acuerdo en que sí se debe seguir trabajando por la paz y que no la vamos a abandonar simplemente porque algunas personas deciden callar a algunas voces como los líderes sociales o otras personas deciden salirse del proceso y seguir la guerra. Somos más las personas en que creemos que esto sí se va a seguir y que esto tiene futuro y que esto sí se puede dar, que las personas que no creen en el proceso de paz y que no creen en la paz de Colombia. Claro, ahora entendiendo, bueno, que este es un conflicto muy profundo, muy enraizado en la sociedad colombiana y que un poco para adentrarnos, que me interesa mucho este tema, un poco cómo a partir de esta experiencia, esto tiene algo que ver con esta creación de este manual, háblanos un poco de eso, esta experiencia en Colombia se vincula a esta creación, vincula o no, ¿le ha servido este manual para el proceso de paz, que es bastante ambicioso, como decíamos, en Colombia? ¿Me repites, por favor, el manual o sea, el acuerdo como tal? Si este manual, Youth for Peace, ha servido a ustedes en Colombia para, ¿le ha servido? ¿Tiene algo que ver esta creación del manual con lo que pasa en Colombia? Sí, claro. Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en el foro de la UNOI que realizaron en Bogotá hace 2 meses y bueno, claro que sí nos ha servido porque esto es una herramienta súper buena y gigante para conectar a todas estas organizaciones colombianas que estamos haciendo paz desde nuestras acciones, que estamos creyendo en la paz y créeme que es muy gratificante saber que tenemos el apoyo de muchas organizaciones a nivel internacional y que tenemos este tipo de herramientas como los manuales para tener una guía de cómo se hacen los procesos de construcción de paz, de cómo poder tener paz en nuestras comunidades. Y aunque no es fácil, porque en Colombia muy pocas son las oportunidades que se le dan a esta gran parte de personas que viven en las zonas rurales y que prácticamente el colombiano es un ser rural, somos más los pobladores rurales que los urbanos, y aunque nos han tenido relegados, nosotros sí creemos en que desde la parte rural que sí se puede hacer paz y que estas herramientas son necesarias, que es necesario esa visibilización de los procesos sociales que nosotros hemos estado haciendo y que es muy importante seguir construyendo y tener este tipo de relaciones y de redes a nivel internacional para apoyarnos y pues para guiarnos en todo este proceso de posconflicto que por lo menos en Colombia estamos viviendo. Entiendo. Muy interesante lo que nos cuesta. Entonces, Romeral, ¿estás ahí? Sí, yo estoy conectada. Acá estoy. Muchas gracias. Bueno, bajo el perfil de UNOI.
Gracias por escuchar. Bueno, esto es un tema muy importante y bastante sudamericano sobre el tema del rearme de las FARC, que es un proceso, bueno, de larga data. Un poco para comenzar esta conversación, y muchas gracias, Constructores de Paz del Salao. Quería Gracias. saber cómo surge esta iniciativa de crear un manual, esta necesidad de aportar desde de esta sistematización con este toolkit. Bueno, pues ahí os cuento un poquito y muchas gracias también, Catalina, por la introducción y por la compañera de Colombia. También no entendí tu nombre, pero si quieren también pueden utilizar el chat, el espacio del chat para poder escribir, o si en cualquier momento tienen preguntas, pues no duden en utilizar el chat. Y también veo que tenemos a Tomás. No sé muy bien, Tomás, desde dónde te estás conectando, pero también sería un gusto saber si puedes escribirnos en el chat, como así también vamos enlazando las ideas y también teniendo ejemplos más concretos. Y bueno, saludos a Mridul también, que está por ahí conectado. Entonces, yo les comento un poquito cómo surgió. También quisiera poner, perdón, un segundo la cámara, porque creo que así siempre será un poquito más personal. Si me ven conectada, espero que me vean. Ok, Tomás de Argentina, organización miembro de UNOI. Súper, muchas gracias. Bueno, pues ahí yo les cuento un poquito. Como iba contando Catalina, este manual realmente surge por el pedido y por las necesidades de las organizaciones miembros de UNOI, que sí que identifican que necesitan temas de capacitación y de saber cómo pueden llevar a las comunidades, a los diferentes grupos con los que trabajan el tema de paz, de transformación de conflicto, y necesitan como tener una herramienta de formación de formadores. Pero ahí nos damos cuenta que realmente formaciones presenciales son complicadas porque muchas veces no se cuentan con los recursos para los viajes, hay dificultades para participantes poder viajar por temas de visado. Entonces ahí UNOI identifica esta necesidad y piensa en desarrollar este manual pues bastante extensivo sobre cómo organizar una formación desde temas de contenidos, es decir, cómo presentamos a un grupo lo que es conflicto, cuál es la diferencia con violencia, cuáles son las diferentes formas de violencia, qué es la construcción de paz, cómo se puede diferenciar paz negativa con paz positiva, cómo se llega a la transformación de narrativas de odio a narrativas pacíficas. Y esa sería como la primera parte del manual, en que nos concentramos realmente sobre los conceptos alrededor de paz y de transformación de conflictos. De ahí tenemos una segunda parte en el manual, que es mucho más sobre el diseño del programa. Cómo hacemos la selección de participantes, qué impacto puede tener si la formación es solo en inglés, cómo elegimos a los participantes, cuáles son los formatos de formaciones que existen, cómo desarrollamos el programa, cómo ponemos los objetivos, cuál es el flujo de un programa, ¿no? Cómo empezamos, por ejemplo, con temas que sean menos delicados. Pues ahora nos comentaba Lorén de Colombia, pues todo el tema muy sensible que hay ahora en Colombia. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos una formación en un contexto en donde hay un conflicto armado, en donde quizás tenemos participantes que están apoyando diferentes partes del conflicto, cómo hacemos para gestionar estos conflictos y cómo aseguramos que haya una temática que sea consistente y sensible también, ¿no? Eso es un poco la segunda parte del manual. En la tercera parte ya vamos sobre valores y principios. Si estamos hablando de que somos formadores en temáticas de construcción de paz, pues nosotros mismos tenemos que promover unos ciertos valores, ¿no? No tendría sentido que estemos hablando todo el rato de la no violencia y tengamos un discurso muy violento, por ejemplo, o que estemos hablando de la importancia de acompañar los procesos y nosotros mismos no podamos enseñar como por ejemplo estar presentes con el grupo, acompañar el aprendizaje, ¿no? Entonces ahí como que también damos algunos consejos de cómo un formador tendría que él o ella misma pues promover ciertos valores de paz y de no violencia. También en esa tercera parte indicamos un poco cómo gestionar dinámicas que pueden surgir en un grupo cuando facilitamos formaciones, es decir, ¿qué hacemos si tenemos un grupo que no contesta las preguntas que les hacemos? ¿Qué hacemos si tenemos un grupo que entra en conflicto durante la formación?
¿Qué hacemos si tenemos a algunos participantes que son siempre los mismos que van contestando las preguntas que hacemos o son los únicos que están activamente en la formación? Entonces, ahí como también damos en base a la experiencia, vamos dando algunas sugerencias y consejos. Y luego ya la última parte del manual es realmente ejemplos concretos, plantillas, esquemas de programas y de sesiones que se pueden utilizar directamente, pero que evidentemente aconsejamos que se puedan revisar y adaptar según el contexto. Entonces, bueno, Catalina, perdón, me he extendido un poco en mi contestación, pero simplemente de dónde viene el manual es realmente pues, de una petición de los miembros con la revisión del manual por los miembros. Si bien, como tú comentabas, yo he sido la autora principal, este manual se ha revisado por diferentes miembros, se ha aprobado en diferentes contextos, se ha revisado, ha tenido la revisión por parte de expertos, entonces también contiene como la experiencia muy diversa de lo que es la red de UNOI. Gracias. Y un poco hablando sobre los impactos, quizá resultados, ¿qué te pareció el resultado que ha tenido este manual, el impacto de la gente, la recepción? ¿Les ha servido? ¿Han visto procesos? ¿Han logrado ver, por ejemplo, un antes y un después, quizás en espacios o comunidades en los que no contaban con este manual? Si nos puedes contar un poco de eso. Sí, y la verdad es que creo que esta pregunta es muy importante, ¿no? Porque también indica un poco el impacto al que podemos llegar con este tipo de documentos. Entonces es verdad que quizás sea pronto para hablar de resultados muy concretos porque es un manual que se ha publicado, que está de hecho solo disponible en línea de momento en la página web de UNOI. Creo que por ahí Mridul en el chat pues ha puesto el enlace y que de momento solo está disponible en inglés, pero que ya se ha traducido al español. De hecho, justo antes de conectarme estaba revisando las últimas correcciones y que va a estar disponible en español, francés y árabe muy pronto. Entonces quizás es un poco pronto ver el impacto sobre todo para las comunidades, organizaciones hispanohablantes o que hablan árabe o francés porque claro, no han tenido aún acceso a este manual excepto que tuviesen la oportunidad de manejarse en inglés, ¿no? Pero para las personas y los jóvenes que sí que han tenido acceso a su versión en inglés, la verdad es que ha sido recibido muy positivamente. De hecho, es una de las publicaciones que más se ha compartido de UNOI, o sea, desde todas las publicaciones que tiene UNOI en sus redes sociales, esta ha sido la que más se ha compartido, la que más se ha descargado al momento. Y hemos recibido como mucha retroalimentación muy positiva diciendo pues que era muy completo, que muchos han podido ya empezar a organizar sus propios talleres, sus propias formaciones, que les ha servido de mucha ayuda en ver qué otras dinámicas, qué otro tipo de metodología se podía utilizar. Entonces es verdad que la retroalimentación que hemos recibido en general ha sido muy positiva y creo que para UNOI, que es la red ahora mismo la única red a nivel global de organizaciones lideradas por jóvenes que trabajan en el tema de promoción de paz, pues era como muy necesario, ¿no? tener este manual que hasta ahora, pues si bien íbamos utilizando otros manuales disponibles, no teníamos como un manual tan completo que realmente, como explicaba antes, y hiciera un barrido de todas estas fases, ¿no? No solo que hablase a nivel de contenidos o de conceptos, pero también muy práctico, cómo organizo a nivel logístico una formación, en qué materiales tengo que pensar, cuando reviso el salón de formación, qué tengo que mirar, y luego, por ejemplo, pues lo que decíamos como formador, cuáles deberían de ser los valores que transmito, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí creo que abarca como muchos ángulos en el aspecto formativo de temas de juventud y paz. Y algo más que te quería comentar que se me ha ido de la cabeza, pero creo que ya ahí me vuelve. Pero bueno, básicamente creo que esas son las ideas principales. Y sí, ya sé, lo que te quería comentar también es que mucha gente también ha apreciado mucho que utilizamos como un lenguaje, no quiero decir simple como una cosa negativa, pero al revés, como muy fácil de abordar, ¿no? O sea, no entramos en grandes teorías porque entiendo que cualquiera que quiera saber más sobre lo que es todas las teorías sobre paz o sobre conflicto, pues encontrará espacios formativos mucho más académicos donde podrá encontrar formación mucho más concreta. Entonces es un manual como muy práctico, ¿no? Que realmente
puedes ir a cualquiera de las partes del manual y encontrar la información que estás buscando. Además, es un manual que no necesitas revisar completamente. Si tú lo que necesitas es entender mejor cómo, por ejemplo, desarrollar tus objetivos, tus indicadores, pues vas a esa parte del manual directamente. Si lo que quieres es tener una actividad que te permita trabajar el tema de estereotipos y discriminación, pues puedes directamente ir a esa parte y encontrar actividades concretas que te explican cómo trabajarlo con el grupo, por ejemplo. Y luego también para algunas regiones que quizás se ha trabajado menos el tema de educación no formal, sí que ahí explicamos mucho cómo trabajar con jóvenes el tema de utilizar metodologías más no formales, ¿no? Que salgan un poco de este ámbito formal de presentaciones, y entonces ahí sí que hacemos hincapié sobre la posibilidad de ir en metodologías y métodos mucho más participativos, que se basan en la experiencia, donde tanto el participante como el formador pues tienen un espacio para compartir y para aprender, o sea, como el aprendizaje bidireccional en ese sentido. Entonces eso también ha sido muy importante para regiones que quizás no tenían acceso a ese tipo de metodologías. Genial. Y respecto un poco hablando de las posibilidades de aplicar este manual, una pregunta que yo leí surgió en otra conversación similar, otra exposición como esta, otro seminario web, perdón, fue que hay lugares en los que quizás no existen conflictos tan latentes o tan violentos, entendiendo obviamente que la violencia no es solamente el tema físico, sino que tiene que ver con un sistema que permite o no permite el desarrollo de la persona. ¿Cómo en contextos menos violentos se puede usar? ¿Sirve este manual para esos casos? Esa fue una pregunta que surgió en otra experiencia, entonces para un poco comentarla. Gracias. Pues sí, yo creo que como comentabas tú, realmente la primera parte de del manual, básicamente revisamos el concepto de conflicto y de paz, y directamente ponemos lo que acabas de decir tú, es que cuando hablamos de violencia no solo es violencia física o violencia directa, también tenemos tipos de violencia cultural, estructural, y eso desgraciadamente creo que se aplica a todos los países del mundo, a todos los contextos. En cualquier contexto vemos formas de discriminación, vemos rechazo a, no sé, puede ser a gente migrante, a refugiados, puede ser a diferentes grupos étnicos, a minorías religiosas, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido cualquier persona que quiera llevar a cabo una sesión de formación con su grupo va a encontrar en este manual al menos algunas de las actividades que se pueda aplicar para su contexto, ¿no? Y ahí también enlazando con otros seminarios web que hicimos en inglés y en árabe, también explicamos mucho el hecho de que es muy importante como formador que se haga un análisis del contexto y una evaluación de las necesidades, ¿no? Porque muchas veces en mi experiencia vamos a una formación o vamos a un taller y nos motiva mucho una actividad que hemos visto, o leemos el manual y nos inspira mucho una de las actividades que leemos porque parece muy divertida, muy participativa, y la intentamos aplicar al taller que tenemos. Es muy importante que siempre empecemos el taller con la evaluación de necesidades, entendiendo el perfil de los participantes que tenemos y sobre todo cuál es el objetivo de aprendizaje, porque hay actividades que se podrían utilizar perfectamente en contextos más violentos, digamos, donde, como comentábamos antes, hay violencia directa, y esa misma actividad se puede utilizar en un contexto donde quizás no hay violencia directa, pero sí que hay una marginalización o hay un grado de discriminación muy alto en esa comunidad, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que estar muy claros, porque si esa misma actividad la utilizamos para un objetivo diferente, lo cual es posible, la reflexión final que haremos con el grupo va a tener que ser muy bien guiada por el formador para que salgan esas conclusiones y esos aprendizajes. Entonces, si bien diría que casi todas las actividades que proponemos en el manual se podrían aplicar a diferentes objetivos y a diferentes contextos, es la responsabilidad del formador de primero analizar y entender cuál es el contexto en el que estoy interviniendo, cuál es el grupo al que tengo enfrente y cómo adapto estas sesiones y sobre todo cuál es el objetivo.
Y nosotros, por ejemplo, ponemos, cuando damos ejemplos de actividades, ponemos al final. Al final de esta actividad, tu grupo debería de haber aprendido lo siguiente, como para que esté muy claro que cuando acabes esta sesión, el grupo de participantes con el que estás trabajando debería de haber entendido esto, esto y esto. Entonces, para ti es muy claro porque es muy fácil guiarla. No siempre es muy fácil, pero bueno, debería de ser más claro, al menos en la cabeza del formador, por dónde guiar la conversación con los participantes. Claro, y un poco en esa guía para intervenir, las personas que quieran acceder a este manual y aprender cómo generar estos procesos educativos, tienen que tener experiencia, mucha, poca, depende de la actividad, cómo es ese tema de la preparación previa, porque también hablábamos y tú mencionabas del tema de lo necesario e importante que ha sido en esto, un poco sistematizar la educación informal, que también es tan característica de los jóvenes, que además ahora está todo este cambio de paradigma de pasar de una educación tan pasiva, por decirlo así, a una más participativa. ¿Cuál es el grado de preparación que necesitan quienes quieran adquirir estos conocimientos? Pues entonces, a ver, este manual está dirigido sobre todo a formadores que sean, digamos, a nivel principiante o intermediario en su nivel como formador o como educadores por la paz, ¿no? Porque, como explicaba al principio, hemos intentado partir de la base yendo hacia actividades quizás un poco más complejas. Pero es verdad que el público al que estamos dirigiendo este manual pues son jóvenes que ya han dado algunas formaciones o quizás no hayan dado nunca, no hayan impartido nunca ninguna formación o ningún taller y que se quieran empezar a introducir en el ámbito de la formación por la paz, ¿no? Entonces ahí creo que es bastante amplio porque puede ser que tengamos a jóvenes que ya hayan trabajado como facilitadores durante mucho tiempo, pero quizás, como tú mencionabas, pues no han trabajado tanto la metodología no formal, entonces la parte 2 del manual les puede ser muy útil. Aunque ellos ya sean como más experimentados o tengan más experiencia, quizás hay partes que les sea muy útil. Quizás también tenemos formadores, y eso lo decimos en un momento dado en el manual, que ya tienen una cierta experiencia. Y esto pues yo lo pensaba mucho cuando escribía el manual, ¿no? De que cuando daba muchos consejos de cómo deberíamos hacer las cosas, hay cosas yo como formadora, digamos, más experimentada, ya casi no hago por la inercia, ¿no? Y porque ya tenemos un cierto grado de experiencia, pero que me vino muy bien al trabajar este manual recordar muchos pasos que a veces nos olvidamos porque pensamos que ya tenemos la experiencia y pues ya no hace falta que lo haga porque yo esto ya no hace falta que me prepare esto porque esto yo ya tengo experiencia. Entonces también este manual puede ser como refrescar un poco la memoria sobre muchos de los pasos que quizás algunos formadores experimentados pues ya hagan casi naturalmente y que les pueda aportar nuevas ideas. Entonces con esto lo que quisiera comentar es que si bien está dirigido a formadores principiantes o de un nivel más intermedio, también puede ser muy útil para formadores más experimentados que bien estén buscando nuevas ideas o buscando nuevas metodologías o que simplemente quieran pensar, a ver, hay cosas que quizás yo ya no esté haciendo que debería de hacer y pueda ser un buen momento para revisar. Claro. No sé si si hay preguntas del público, comentario. Bueno, reiterarles que si tienen alguna pregunta, comentario, algo que decir, lo pueden escribir, ni un problema. Ahora, un poco mirando hacia el futuro, ¿tienen pensado realizar más manuales o quizás otro el giro en el formato o hacer otro tipo de cosas relacionado a esto? Que, bueno, entiendo que es muy importante y un proceso largo aliento este tema de educación para construir la paz, generar herramientas, entregar herramientas a los jóvenes. ¿Cómo ves tú el futuro de esto? Bueno, yo ahí quizás le podemos traducir la pregunta a Mridul o quizás tú, Catalina, sepas mejor que yo. No sé a nivel de UNOI si hay intención de tener otros manuales. Me imagino que siempre hay la intención de tener investigaciones y de generar conocimiento. Creo que en este aspecto, a nivel formativo, como este manual realmente nos tomó mucho tiempo, ha sido muy exhaustivo, hemos tocado como muchos temas, no creo que al corto plazo vayamos a desarrollar algo muy similar.
Lo que sí que tenemos la intención y lo que sí que estamos trabajando ahora, como lo que te comentaba, pues es que hemos trabajado en la traducción al español, al francés y al árabe. También se nos han hecho peticiones a otros idiomas, entonces yo creo que va a ser más el hecho de que se pueda traducir quizás en un máximo de idiomas para que sea accesible a la mayor parte de jóvenes, porque también hay yo creo que un deber de hacerlo accesible, ¿no? Porque si al final estamos hablando de que la necesidad surge de que los jóvenes no tienen acceso o muy poco acceso a manuales que les permita desarrollar e implementar actividades de formación, pues también está el deber de que estén los idiomas que ellos utilizan y que no estemos restringiendo el acceso a los idiomas principales, ¿no? Entonces yo creo que ahí el trabajo va a ser más de difusión del manual y de traducción. Y luego también muy importante, este manual está súper abierto a todas las comentarios, sugerencias que puedan mejorar el manual. De hecho, por eso se decidió de momento solo publicarlo en línea y, para poder ir incorporando pues, nuevas ideas. Quizás ahí, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo el desarrollo del manual, había actividades que se hicieron el test en diferentes regiones del mundo y que entonces los formadores nos dijeron, bueno, pues esta actividad en este contexto es mejor hacer esto o sería mejor utilizar esta técnica. Por ejemplo, para dar un ejemplo súper concreto, me acuerdo que tenemos en el manual una actividad que se trabaja con globos y en el que hay un momento en que los participantes pueden pinchar, ¿no?, los globos y explota el globo. Bueno, ahí hay toda una dinámica para hablar del tema de poder, de conflicto, de violencia. El caso es que esta actividad, cuando se utilizó en ciertos contextos, los formadores nos dijeron, bueno, hay que ir cuidado porque en contextos, por ejemplo, de violencia o de conflicto armado, esto puede recordar, el sonido puede recordar a la explosión de una bomba, ¿no? Entonces eso puede generar cierta sensibilidad entre los participantes, puede despertar algunos traumas, algunos recuerdos no tan positivos. Entonces, por ejemplo, en esa actividad pues añadimos el consejo de tener en cuenta que si esta actividad se hace en un contexto en el que se haya podido sufrir directamente el tema de la violencia o de conflicto armado, pues como que haya que tener cuidado con esta actividad, quizás no sea la más apropiada o quizás haya que advertir a los participantes para que ellos puedan decidir si quieren participar en la actividad o no, o quizás se pueda transformar la actividad un poco diferente. Entonces ahí todo esto para decir que es un manual que sigue recibiendo comentarios y sugerencias para poder ir mejorándolo y que sea lo más adaptable a los diferentes contextos. Genial. Y un poco para contarle a la gente, este manual que se ha llevado, ¿a qué lugares del mundo se ha llevado la difusión de este manual? ¿A qué país se ha impactado? ¿Cuáles faltan? Vale, entonces, o sea, ¿dónde se ha llevado? Yo creo que quizás puedo contestar a tu pregunta en dos fases. Una primera es dónde se hizo el test. Antes de publicar el manual, como comentaba, se hizo el test de actividades y de las formaciones que se proponían en el manual en diferentes regiones y en diferentes contextos y países para justamente poder recibir esa retroalimentación y asegurarnos que no era una visión no sé, mucho desde una visión, ¿no? Entonces ahí sí que pudimos incorporar ya muchas sugerencias en la fase del test y del desarrollo del manual. Entonces, por ejemplo, pues mira, te puedo comentar, en la región de Latinoamérica, si no estoy equivocada, se hizo un test, de hecho, en Colombia. Creo que se hizo algún test no sé si fue en El Salvador o en Honduras. Luego tuvimos también en otras regiones tuvimos test en Palestina, en Sri Lanka, en Myanmar, en Bosnia, en Georgia, en República Democrática del Congo. Estoy diciendo de memoria, así que seguramente me estoy olvidando de varios países, pero se hizo un test al menos en estos países que os he estado comentando y luego ahora mismo la difusión pues se está haciendo a través de los
de los coordinadores regionales de UNOI, pues igual que estás haciendo tú ahora, Catalina, y pues un poco de cada uno pues ha ido compartiendo en sus redes y a través de los diferentes contactos personales, ¿no? Entonces ahí sí que estamos en esa fase de difusión. Genial. Bueno, te quiero agradecer mucho por por este seminario. ¿Hay algo que quisiera agregar, algún comentario, algo que pudiera quizás estar faltando para pasar a la ronda de preguntas? Pues no, yo creo que ahora quizás sería más interesante si hay preguntas concretas. Yo también como que tendría bastante curiosidad en saber pues desde las diferentes organizaciones que, bueno, pues desde Loren, desde Tomás y ahora Carlos también que se ha unido a la conversación, como que nos podáis comentar si, pues no sé si habéis podido ver el manual, pues o sea, quizás verlo sí, pero no sé hasta qué punto habéis podido recorrer el contenido porque pues está en inglés, pero un poco pues tener primeras impresiones, ¿qué les ha parecido? Quizás reboto la pregunta hacia los que están conectados. Veamos si alguien quisiera decir algo. Bueno, hola, soy Tomás de Bajrum. Como comentario primero sobre el manual de por suerte yo el inglés lo manejo bien, así que eso no fue un problema para mí. Un aspecto que me gustaría destacar del manual y de la concepción que está detrás del manual es el de la educación no formal y la diferencia con la educación informal. Me pareció muy interesante y muy bueno que hayan hecho esa distinción, dando a entender que si bien la metodología es bueno y es necesario en los contextos que estamos, que no respondan a la forma formal de educación, si se quiere, unidireccional, que no pierda de vista el planeamiento, no pierda de vista los objetivos claros y la planificación, ¿no? Que no sea simplemente, bueno, hagamos una metodología a lo mejor más divertida, un juego o lo que fuera, pero sin tener en claro cuál es el porqué de eso. Así que eso como un dato, como un punto a destacar que me parece súper importante y súper interesante del manual. Después, como pregunta, me gustaría si podés ahondar un poco más en los procesos, bueno, cuando supongo en la investigación y todo el proceso en el que le llegó a armar el manual, si podés ahondar sobre las prácticas de evaluación de impacto de los seminarios bueno, trainings que uno pueda hacer. Eso es algo que a mí en particular siempre me resulta primordial en casi todo lo que hago. Siempre me gusta evaluar, bueno, qué impacto tuvo verdaderamente. Y yo, en mi caso, lo hago de una forma, si se quiere, un poco rudimentaria, que es con unas pequeñas surveys o formularios de encuesta y demás antes de cualquier capacitación y después y luego para tratar de analizar un poco si han habido algún cambio en la percepción, en los conocimientos y demás de los participantes de los trainings. Pero bueno, quería saber si me podés ahondar un poco más sobre los aprendizajes que han tenido en cuestión de evaluación de impacto de cualquier tipo de estos trainings que se pueden hacer en construcción de paz. Gracias, Tomás. Antes de contestar a tu pregunta, simplemente quería también resaltar un poco lo que decías sobre la educación no formal en base a mi experiencia también como formadora, porque realmente va muy en línea con lo que tú comentabas. A veces hay un entendimiento de la educación no formal o de la metodología en la que se basa la educación no formal como lo que decías, ¿no? Pues vamos a pasarla bien, va a ser divertido, nos vamos a reír, vamos a tener estas simulaciones, no sé, estos juegos de roles o lo que sea que utilicemos, pero se pierde el aprendizaje, ¿no? Y en
y en el manual hay una parte muy importante en esta parte 2 que tú comentabas de diseño y de implementación del programa educativo formativo, que es la reflexión que se hace de la actividad, porque generalmente en la metodología que utilizamos empezamos con una experiencia directamente y luego entramos en la reflexión de qué es lo que ha pasado en esa actividad y cómo podemos relacionar esto a el contexto en el que vivimos y a la vida de cada día, ¿no? Entonces, muchas veces, y lo he visto con muchos formadores, se utiliza mucho tiempo para la actividad porque uno se siente seguro porque ve a los participantes que se divierten, que se ríen, que lo están pasando bien, y se pierde el tiempo de esta reflexión, que al final es lo más importante. Yo lo que quiero no es que mi participante sepa explotar el balón, lo que quiero es que entienda que si hace uso de un alfiler para explotar un balón, en la vida real eso se puede traducir en el uso excesivo que hacemos de ciertos poderes. Entonces, esa es la parte que me interesa que los participantes aprendan de la sesión y no tanto si se lo han pasado bien con el globo o con lo que sea. Entonces, simplemente como realmente resaltar eso, y eso requiere pues una planificación muy buena de las sesiones y tener muy claro cuál es el objetivo de nuestra sesión. Y de verdad que en la formación de formadores, cuando he estado formando a otros formadores, es un tema en el que pasamos mucho tiempo, porque no importa si la actividad te vaya bien o te vaya mal, lo más importante es la reflexión que vamos a hacer de esa actividad, ¿no? Entonces, simplemente como agradecerte el comentario porque he podido como aportar esto. Y luego sobre tu pregunta sobre la evaluación, yo te puedo comentar lo que hemos hecho desde UNO y en general sobre evaluación y valoración del impacto de las formaciones. Lo que solemos hacer es pedir a los participantes de una formación que rellenen un cuestionario en que se autoevalúan sobre los diferentes, no solo conocimientos, sino conocimientos, habilidades, pero también cuáles son las actitudes que ahora mismo están teniendo frente a ciertas cuestiones, que ellos valoren. Generalmente pues podemos utilizar del 1 al 5, ¿no? Pues sé mucho o sé poco de este tema. Entonces ellos valoran pues, las competencias que tienen sobre diferentes temáticas antes de empezar la formación. Justo después de la formación les damos el mismo cuestionario donde puedan valorar cuál es ahora el nivel de conocimiento, de habilidades que tienen y quizás de cambio de actitudes que han tenido después de participar en la formación. Entonces aquí quizás dos comentarios importantes. Cuando se utiliza este método, ¿no? de pre y post, como diríamos en inglés, antes y después de la formación, hay riesgos, ¿no? Uno es que a veces hay que hacer mucho hincapié cuando se hace la valoración antes, decir a su grupo de participantes que esto no es un test, porque hay personas o hay participantes como que de repente se dan cuenta de que no saben y como que les da pena, ¿no? Poner que no saben sobre ciertos temas y entonces tienden a sobrevalorar realmente los conocimientos que tienen. Entonces, realmente ahí hay que hacerles hincapié sobre que justamente si no saben de un tema, pues ese es el motivo por el cual están en la formación y realmente incitarles a que sean muy honestos. Otro problema que nos puede surgir cuando hacemos esto es que ellos valoran el conocimiento que tienen antes de la formación y digamos que les hacemos la pregunta ¿cuánto conocimiento tienes sobre comunicación no violenta? Del 1 al 5, 5 siendo mucho conocimiento. Pues hay una persona que se puede valorar como, bueno, yo creo que tengo bastante entendimiento sobre este tema, pongo un 4. Después de la formación se dan cuenta de que en realidad no sabían mucho sobre ese tema y se valoran después de la formación con un 3 porque se dan cuenta de que no sabían tanto. Entonces, si nosotros comparamos, podríamos tender a pensar que nuestra formación no ha sido tan positiva o no ha tenido tanto éxito porque pasamos de un 4 a un 3, por ejemplo. Pero en este caso sería lo contrario. Esa persona se ha dado cuenta de que no tenía mucho entendimiento, mucho conocimiento sobre ese tema y ha podido mejorarlo con la formación. Entonces, siempre es importante que en esos cuestionarios se permita escribir para que ellos puedan explicar,
bueno, en realidad ahora yo pongo un 3, pero al principio puse en 4, pero en realidad estaba equivocado porque no sabía tanto, ¿no? Entonces ahí sí que es importante hacer esto. Otro método que también se ha estado utilizando con UNOI es porque el tema de las formaciones, que es muy difícil de valorar, es que también estamos buscando un cambio en actitudes y en valores, no solo en conocimientos, y eso es el motivo por el cual utilizamos la metodología no formal. Un cambio en actitudes es a largo plazo. Entonces es difícil valorar, porque ¿cómo valoramos 8 meses después o un año después o 2 años después? Probablemente ya no tengamos contacto con esos participantes o las personas que habían organizado la formación ya no estén en la organización de base. Y luego también valorar un cambio de actitudes no va a ser solo por la participación a una formación, eso se acumula con otras experiencias que ese participante vaya teniendo a lo largo de su vida, ¿no? Pero sí que hemos ido utilizando un método que ha sido contactar con esos participantes al cabo de 3, 4, 5 meses, tampoco un tiempo demasiado largo, pero sí que dando un margen de tiempo para que nos puedan explicar cómo han visto el impacto de esa formación en su trabajo, en su cotidianidad, después de 4 o 5 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos pueden explicar, pues, depende del objetivo de la formación, ¿no? Pero podría ser, pues ahora tengo más contactos con grupos de otra etnia o de otra religión que antes yo nunca tenía. O ahora he podido denunciar casos de violación de derechos humanos porque tuve información sobre los mecanismos en cómo hacerlo, etcétera, ¿no? Entonces ahí se les da un poco más de tiempo y se puede, pues, contactar con ellos después de un tiempo para valorar un poco más el impacto. Y espero que haya contestado más o menos a tu pregunta, Tomás. Muchas gracias, Tomás. Bueno, un poco para comentarte, Tomás es parte de la red UNOI, una organización argentina que una de las características que tiene, que me impresiona bastante, es que tiene un contingente de voluntarios de más de 500, son bastantes y hacen un trabajo muy interesante con juventud y logran bastantes cosas. Y él es un miembro como antiguo de UNOI, yo soy de las nuevas, él es más antiguo. No sé si hay más preguntas por parte de los asistentes, algún comentario, algo que recalcar. Yo por mientras tenía una pregunta que se me queda en el tintero. ¿Cuáles son los principios que guían este manual? Como, bueno, todo escrito tiene ciertos como principios orientadores. ¿Cuáles son los principios que tuvieron al hacer este manual? Bueno, yo creo que, a ver, los principios que al desarrollar, yo creo que uno de los principales fue que fuese accesible. Repito, sobre todo a nivel de lenguaje, y no quiere ser, y con eso no quiero decir que no estemos dando información completa. Lo que quiero decir es que lo que sí que nos demos cuenta es que el acceso a la información muchas veces para muchas regiones y muchas comunidades está obstruido porque los manuales son muy teóricos, quizás son muy conceptuales, entonces realmente buscamos hacer algo accesible y muy práctico. O sea, para los que han podido ver el manual, si la primera parte trata de los conceptos, directamente ponemos bajo cada concepto cuál es la actividad o cuáles son las actividades que como formador podrías facilitar para introducir este concepto al grupo. Entonces creo que una de las líneas realmente que nos ha guiado ha sido esa, ¿no? Que sea muy práctico y que directamente, si yo quiero saber qué actividad puedo hacer para introducir el tema de conflicto y violencia, puedo ir a esa parte y va a estar muy claro. Luego también hemos intentado hacer un barrido muy importante de qué hay ya disponible, ¿no? Evidentemente este no es el único manual, entonces en cada parte sí que hemos puesto, por ejemplo, también si quieres tener más información, pues estos son otras páginas web a las que puedes consultar, donde quizás vas a encontrar más información, porque evidentemente no puede ser detallado en todos los puntos, pero sí que hemos intentado recopilar al menos todos los enlaces y todos los manuales de los que hemos ido
informados y de los que hemos revisado, para que al menos si una persona, bueno, yo muy específicamente quiero utilizar la técnica de teatro del oprimido, pues ahí hemos puesto manuales sobre teatro del oprimido, y si bien hemos dado una actividad, pues es solo una actividad entre muchas, ¿no? Eso también ha sido una característica. Luego, creo que hemos intentado también reagrupar como todas las experiencias de UNOY, ¿no? UNOY lleva mucho tiempo trabajando el tema de capacitación, de formaciones, y hemos sido como bastante rigurosos en recoger todas esas experiencias desde contextos muy diversos y desde diferentes expertos, ¿no? Entonces, también un punto muy importante o un principio ha sido la revisión y la inclusión, pues, de esta retroalimentación que explicaba antes, ¿no? Donde las diferentes organizaciones miembro de UNOY pues, han tenido acceso. Hubo un cuestionario en línea donde se preguntó no solo a las organizaciones miembro, pero también a expertos y a organizaciones que trabajan estos temas, que nos hicieran sugerencias de cómo querían ver este manual, qué debería incluir este manual. Y un poco en línea en lo que hablábamos antes con Tomás, hemos querido también incluir temas de metodología, ¿no? Que pudiese ser un manual que no solo nos diese actividades, sino que pudiésemos profundizar un poquito más en cuáles son las metodologías y por qué hacemos lo que hacemos de esta manera, ¿no? Porque ahí sí que, como decía, UNOY tiene una experiencia muy grande y es importante, o sea, para mí al final lo más importante es que seamos muy conscientes de que si facilitamos una formación, esto tiene que tener sentido. No podemos estar dando formaciones por el arte de dar formaciones. Tiene que haber un sentido, tiene que tener objetivos, tiene que tener una evaluación, tenemos que reconocer la participación de los participantes, tenemos que hacer accesible estos espacios de formación. Entonces, ahí también como poder ir un poco más allá, y por eso aportamos en el manual todo el tema de metodología, cómo se hace, y luego muy importante el tema de los valores, ¿no? Porque lo que vemos es que no podemos considerarnos formadores en temas de paz, seguridad, transformación de conflicto y no tener en cuenta de facilitar el acceso a, no sé, a minorías o a jóvenes que puedan tener discapacidades. Entonces, ahí sí que hemos realmente remarcado mucho que hay unos principios que como formadores en estas temáticas tenemos que ser muy sensibles. Entonces, ahí creo que también es uno de los únicos manuales que tiene esta parte, digamos. Genial. Tenemos un comentario y pregunta de Carlos García. Él dice: hola, Carlos de El Salvador, Grupo Impulsor Nacional de El Salvador. Por compartir la metodología, y ¿sería posible contar con este instrumento en español y si quedará grabado este training? Mi pregunta es: ¿cómo podríamos vincular con otra agenda internacional con lo que se relaciona a la resolución 2250? Vale, entonces varios temas. Carlos, bienvenido, un gusto verte en línea. Entonces, esta presentación, este seminario web está siendo grabado y os vamos a ofrecer el enlace en YouTube en cuanto esté disponible, así que se puede volver a escuchar desde el principio sin ningún problema. Y también comentaba al principio, no sé si ya estabas conectado o no, pero ya se ha traducido al español. Estoy hasta mañana revisando todas las 135 páginas que tiene el manual para hacer las últimas correcciones. Entonces, denos hasta final de mes, porque a partir de ahí se va a tener que hacer el diseño gráfico, pero yo creo que a final de mes, sin más demora, vamos a tener disponible la versión francesa, española y árabe del manual en línea. Entonces, ahí estará disponible. Entonces, respecto a la pregunta sobre la resolución 2250, ¿cómo podríamos vincular con otras agendas internacionales? Vale, no estoy muy clara con la pregunta, si es que quieres decir cómo vinculamos la resolución 2250 con otras resoluciones, como por ejemplo la de mujeres, paz y seguridad, o cómo relacionamos o cómo podemos, digamos, impartir sesiones sobre la 2250, también como relacionando un poco la pregunta sobre el tema formativo. No sé si
Carlos, te veo que está tu micrófono abierto. Si me quieres quizás simplemente, no, solo confirmar si lo entendí bien o no. Ok, hola, sí, un poco era la pregunta de cómo nosotros vinculábamos la resolución 2250, por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible, entre otras agendas internacionales que considero importantes, puesto que en El Salvador estamos trabajando el tema de la resolución 2250 priorizando desde agendas locales con jóvenes. Estas agendas locales básicamente priorizan algunos de las temáticas que en los diversos sectores y territorios son muy diferentes según las jornadas de territorio que nosotros hemos realizado. Entonces, la pregunta que realizaba es porque esas temáticas también se pueden vincular a otros compromisos como los objetivos de desarrollo sostenible. Esa era la pregunta. Bien, quizás si me lo permites voy a enlazar tus dos preguntas, que la otra pregunta era cuál había sido la experiencia con reparación de víctimas como componente de la 2250, y voy a enlazar quizás estas dos preguntas desde un marco formativo y luego quizás podemos ir más en ejemplos concretos. Yo creo, y eso la parte 2 del manual lo explica también bastante, que es hacer esta valoración o evaluación de necesidades y un análisis de contexto. Es decir, yo he visto también muchas formaciones en las que se decide tratar un tema, ponle el tema que quieras, reconciliación, justicia transicional, pues reparación de víctimas, no sé, cualquier tema que se nos pueda ocurrir alrededor de la agenda de paz y seguridad, pero simplemente se está poniendo esa temática porque resulta que es algo que está de moda. Entonces yo creo que ahí también hay que tener mucho cuidado sobre cuando elegimos la temática de nuestra formación. Con esto lo que quiero decir es que se tiene que hacer un análisis de contexto y hacer una evaluación de cuáles son las necesidades. Si tú, por ejemplo, en el ejemplo que me estás dando, ves que estás en un contexto en que hay donantes o hay agendas internacionales, por ejemplo, como los Objetivos de Desarrollo, que están siendo muy presentes y que esto te puede dar espacio a incluir los temas de juventud y paz, pues ahí es una manera de ver cómo puedes desarrollar colaboraciones con otros actores y ver cómo puedes encontrar los puntos en común. Si me preguntas en concreto sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible y la 2250, pues el tema principal o el punto principal de encuentro es realmente pues el ODS 16 sobre paz y sociedades más pacíficas y justas, ¿no? Entonces ahí encaja muy bien, como cuando se hablan estas temáticas de paz y justicia, pues hablar cuál es el rol, cuál es la participación de las juventudes en estos aspectos, y se pueden incorporar como estas dos agendas, y evidentemente se podría ir mucho más en profundidad que lo que te estoy diciendo ahora, pero el mensaje que quisiera dar en el marco de organizar digamos, un espacio informativo es realmente hacer este análisis, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el contexto en el que quiero intervenir y cuáles son, digamos, puntos a favor y puntos en contra, ¿no? Porque justamente un punto a favor podría ser, bueno, estoy en un contexto en que hay otras agendas internacionales que están muy presentes, entonces puedo intentar hacer un análisis de ver cuáles son los puntos en común y cómo lo puedo relacionar. Pero también, y es con eso que empezaba esta intervención, como diciendo, ten cuidado en no siempre poner los temas que más están hablando, porque no siempre serán los que, digamos, son de importancia o que los jóvenes tienen preocupaciones, ¿no? Yo, en mi experiencia, pues ahora recientemente estaba trabajando en Sri Lanka por casi 2 años y ya estábamos llevando un proyecto de formación justamente sobre la 2250, y pues había una tendencia a aportar unas temáticas que en realidad eran unas temáticas que venían de agendas internacionales pero que no correspondían a las preocupaciones de los jóvenes, ¿no? Entonces ahí es muy importante hacer este análisis de las necesidades y ver cómo encajamos todo, ¿no? Porque también
poder estar bajo el marco o el paraguas de agendas internacionales nos puede permitir entrar en ciertos espacios, pero al mismo tiempo, si entramos en espacios en que no es relevante para las poblaciones con las que queremos trabajar, pues perdemos el sentido y también la credibilidad, ¿no? Entonces, creo que ahí sería como mi consejo. No sé si he contestado demasiado a tu pregunta, pero eso sería como un poco el camino que sugeriría. Y sobre el tema de la reparación de víctimas como componente de la 2250, yo creo que ahí es un tema muy específico y que se aborda mucho cuando, por ejemplo, en formaciones, cuando vemos la 2250, esta resolución sobre juventud, paz y seguridad, qué significa para la comunidad con la que estamos trabajando y en particular si trabajamos con jóvenes, qué quiere decir para ellos una agenda de paz y seguridad. Entonces ahí, de hecho en el manual hay algunas sugerencias de cómo facilitar sesiones alrededor de la 2250 y yo personalmente experiencia directa sobre este tema de reparación no tengo, pero estoy segura de que si necesitas podemos preguntar a través de UNOI cuál ha sido el trabajo. Te puedo comentar, por ejemplo, en el Sri Lanka, la reparación, si bien era un tema que venía desde una agenda desde fuera, veíamos que para los jóvenes no era tanto la preocupación. La preocupación venía, por ejemplo, mucho más desde reconciliación, desde tema más de, por ejemplo, ellos tenían un tema que les preocupaba muchísimo, que era el tema de los monumentos de guerra que hay en el país, porque eso estaba favoreciendo a una parte del conflicto y no a la otra. Entonces, eso lo hablamos muchísimo a través de la 2250 y entender cómo esta resolución permitía a los jóvenes dar también su opinión sobre estos temas, ¿no? Entonces, quizás por ahí se podría trabajar la 2250, siempre recordando que la 2250 es un instrumento para que las juventudes en el país, en la comunidad o en la región puedan tener su voz en temas de paz y seguridad, sea lo que sea. Y bueno, con eso también paro porque estamos también un poco más del tiempo y no quisiera aburrirles, pero espero que haya sido útil, Carlos. Sí, muy útil. Bueno, antes que todo, muchas gracias a cada uno de los asistentes. Estos son temas súper relevantes, sobre todo en nuestro continente americano, que además estamos conformando esta regla y tratando de empoderarlo. Te felicito, los felicito a todos por el trabajo que han desarrollado, un trabajo serio, responsable, innovador también, muy importante, que sin duda va a ayudar mucho a todos estos procesos que son muy relevantes y que también se vinculan bastante con la resolución 2250. A modo de cierre, recordarles que habrá un webinar en francés también el 11 de septiembre y tal como lo dijo nuestra invitada, este manual va a estar disponible en español, pero también en árabe y francés a final de este mes, en la web de UNOI, unoi.org. Les agradezco enormemente su asistencia, les deseo lo mejor. Bueno, cualquier cosa estamos disponibles, UNOI también. Y muchas gracias por escucharnos y vernos. Muchas gracias, Romeral. Que esté muy bien. Gracias, si quieres decir Catalina. unas palabras. Bueno, simplemente Antes. agradecerte por tu moderación y por todo el apoyo y gracias pues, a Carlos, a Lorena, a Mridul y a Tomás por estar presentes. Genial. Bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias, que esté muy bien.